mí me da risa cuando a mí me dicen que no, que yo le doy oportunidad a personas que están comenzando. Señores, yo me siento que esa gente está igualito que yo. Estamos toditos comenzando. Porque este es el inicio. Sí, pero el problema es que, por Es que ejemplo... a veces no lo creemos tanto, weón. No, a veces si no- no la si- creemos, si no- ¿me entiendes? no Y tú solamente- impulsa. Tan. Exacto, no solamente ¿Me eso, entiendes sino lo que que te digo? hay una plataforma que por más pequeña que sea, los muchachos están teniendo notoriedad. ¿Entienden? Que no la tenían. Activo con 10.000. Hoy vamos a romper y vamos a mandar fuego a todo el mundazo. Mierda a todo el que está queriendo demandar y me voy a callar, lo voy a dejar hasta ahí. Señores, usted tiene que saber que... Dispénseme. Usted tiene que saber que ya Laura tiene una cierta edad y ya la tecnología se le escapa. Saludos, buenas noches, señores, a un nuevo programa de Floppy TV Show. Estamos activos Estamos activos en la cabina de Bueno, Floppy papi. TV Show. Estamos activos con 10.000. Hoy vamos a romper y vamos a mandar fuego a todo el mundazo. Mierda para todo el que está queriendo demandar y me voy a callar, lo voy a dejar hasta ahí. Venimos con cosas fuertes para ustedes. Saludos a ustedes. Estamos activos. Muchas gracias aquí a los chicos por la invitación. Tú sabes que estamos activos. Mr. Emi en la casa. Represent con Floppy TV Show. Con Laura en la casa. Aquí con la Activo, gente. sí. Represent siempre, papi. Esto no está fallando. Esto está activo. ¿Y tú sabes que sí? Él hizo su entrada, no hubo que hacerse. No, bulto. El loco vino ahorita y ustedes van a ver un pequeño pedazo al comienzo de la entrevista de lo que el loco rompió. Fue el primer DJ que vino, así como el concepto de la sesión live que tengo con los artistas. También vengo con eso con los DJs, porque al final, al cabo, tenemos que hacerlo todos juntos. No es uno solo, es todos juntos. Tenemos que trabajar de la mano. Esto se complementa, un complemento. Aquí tenemos, como siempre, al compañero DJ Lora. Como siempre, dándole bienvenida a los tigres bacanos en la cabina de Floppy TV Show. No se olviden, creando el mejor contenido de toda Europa, directamente desde Bruselas, Bélgica, la capital de Europa. ¿Te gusta qué ese- rico. te gusta ese? Suena bien. Recuerden que estamos en vivo, Flow City Radio. Sí, señor. Sí, La señor. única radio 100% en español. ¿Cómo puedo decirle? Saludo a la gente que están ahí, que están sintonizando Flow City Tenemos Radio. en el backstage, la gente también que están... Sí, saludos Sí, la a gente que la está en el backstage, está champañita. rico. Champañita, dame Santiago está por ahí. Oye, a nos la trajeron Mini pollito, Puss. ¿eh? Nos Saluda trajeron a pollito, producción. nos trajeron A pollito nivel. a la libanesa, papi. Esto no se ve todos los días, papi. Smith. ¿Qué es lo que es contigo, manito? Papi, todo bien, estamos activos, tú sabes, Habla- camellando. ando. Háblame un poco de ti, manito. Bueno, manito, ¿qué quieres que te Antes diga? un paréntesis, antes que tú empieces. Mi gente, tenemos a DJ Smith, DJ directamente desde Ecuador. Uy, ¿cómo Perdón, así? Colombia. Uy, ¿cómo Desde Colombia. así? Es que tengo Ey, tengo papi. Es que tiene un ecuador en la Tengo boca. Ecuador en la cabeza. Directamente desde Colombia. No, espera. Disculpa que te interrumpa, pero es que el man, un ecuatoriano, man, no. No digas eso en el aire, que después, tú sabes. ese es el problema. Se me salió. Directamente desde Colombia, mi gente. DJ Smith desde Colombia. Estamos activos. Lo tenemos hoy Estamos y activos, es estamos para activos. nosotros es un placer porque no solamente se trata de Cualquier cosa parecida aquí es pura coincidencia. Sí. ahorita. Aquí solamente estamos hablando, estamos charlando Exacto. cosas, mejor dicho. el para anonimato. nosotros es un placer tenerlo hoy porque no solamente se trata de tener contenido que tenga que ver con la dominicanidad, sino con los latinos en general aquí en Europa. No, Así que gracias. para nosotros, hermano, Agradecido, agradecido papi. contigo La buena, la por buena, papi. honrarnos con tu presencia. Estamos activos. ¿Qué edad tú tienes, manito? No lo digas. ¿Cuánto me pones, mi amor? No sé, te 15. pregunto. 29 29. años, sí. Eres 29. padre de un Sí, bebé. claro, Lo no, buscaste te- mucho. Uno No. No, lo buscó mucho porque ya tiene dos hembras. Tengo tres, marica. Tres Tengo hembras. tres nenas, sí. Tres Tengo hembras, tres tres nenas en hembras. Colombia y ahora tengo a Luciano, que mejor dicho, va. Es el padrón. Sí, señor, sí. El Gracias a padrote. Dios, vaya haciendo las cosas Con bien. el para que se va a nene. buscar el dinero. Ay, mejor dicho. ¿Qué se siente ser padre No, de, papi, se siente bien. de nuevo? Un poco, la verdad, es uno viene heavy porque, bueno, tú sabes que uno viene por ahí de la tierrita, mano, buscándose uno el verde por aquí. Ustedes lo saben, ustedes saben que sí, como Venimos, son lo vueltas. vemos, a mí me da igual. Obvio. Y, pues gracias a Dios lo estamos haciendo bien, papi, camellando, tú sabes, trabajando, mano, y buscando el cuarto, tú sabes cómo son cosas ya, ¿me entiendes? Entonces, sí. Camellando con la musiquita, por ahí otra cosa sale por ahí, delivery, tacatá, tú sabes cómo son vueltas.
veo que tiene tu plan de trabajo. Vi el plan de trabajo de noviembre. La última fiesta que hiciste fue en La Clave el sábado. Sí. Yo estoy ahí residente en La Clave. Afortunadamente ahí me dieron la oportunidad de nuevo. Hubieron ciertas cosas que no quedaron bien ahí antes, pero bueno, gracias a Dios todo se solucionó. Ahí estoy trabajando con Pato. Saludo a Pato. Puta, mi llave. DJ Duck, papi. Sinceramente una gran persona que muy agradecido con el pana. Tú sabes que sí, papi. Lo otro, suerte. Suerte. Sabes que sí. ¿Te han cerrado mucho la puerta los DJs? Papi, obvio, tú sabes que sí, pero aquí no nos casamos. Aquí no nos cansamos, papi. Nunca rendirse. Aquí no nos cansamos. No podemos. Esa palabra no existe. Papi, para mí no existe eso, ¿me entiendes? Y tú te has dado cuenta, Floppy. Sí, tú sabes que aquí sí, estamos estamos camellando, aquí estamos activos, papi. Yo tengo un montón de motivos por los cuales seguir, papi. Entonces, a mí que me cierren una puerta, eso me motiva más, ¿me entiendes? Entonces, yo voy para adelante, papi. A mí no me detienen nada. El de arriba está viendo que yo estoy haciendo las cosas bien, entonces, ¿quién me va a detener más? Ni jamás. Y no has pensado ir a tocar allá a Colombia de nuevo. Pues sí, mano, sí. En algún momento, cuando ya, bueno, esté todo solucionado por acá, todo bien, sí. La verdad, Sí. pero, o sea, en definitiva, yo tengo mi vida estipulada acá, mano. Sí. La verdad, sí. Una preguntita muy importante porque, bueno, ¿sabes? Como DJ, es una pregunta que tengo que hacer obligatoriamente. ¿Qué tú ves de diferente aquí, o sea, en el mundo de nosotros, de los DJ? ¿Qué diferencia tú encuentras entre aquí en Bélgica, por no decir Europa, porque tú has estado solamente aquí, más tocando más aquí en Bélgica, a Colombia? Papi, el apoyo. Obvio. Es que pilla. Papi, aquí nosotros somos la sensation, papi. Aquí nosotros somos los exóticos, ¿me entiendes? Tú estás en Colombia y tú eres un man común y corriente, ¿me entiendes? Obvio, Bobby. Sí, no Obvio, Bobby. Tú estás aquí en Europa, papi. Ay, papi, el tiene exótico. un poquito más de Obvio, atención. Sí, papi. le pone un poquito más La gente- picante a la gente. Sí. Obvio, papi, la gente valora más el trabajo tuyo, ¿me entiendes? Entonces te ven todo exótico, tú le colocas ahí, dale, entonces la gente se programa, este es. ¡Ay! Voy a salir con eso. Hablando de eso, ustedes los DJ, ¿por qué la mayoría de veces siempre viven poniendo los latinos, claro está? Porque lo de habla francesa o inglesa siempre suelen poner música del momento, bien mezclada. Pero ustedes mezclan bien, pero la mayoría de música siempre son viejas. ¿A qué se papi, debe eso? es que, bueno, mi concepto es totalmente clásico y esa es una vaina que es hueputa. Yo no voy a perder ni por el putas, ¿me entiendes? Porque mi concepto es reggaetón clásico, ¿me entiendes? Y ya tú te has dado cuenta que ahorita estaban metiéndole basketball, que son conceptos nuevos, que están viniendo de Holanda, que están viniendo por allá de Camerún, que son cosas nuevas. Pero igual yo no pierdo mi esencia, ¿sabes? Que es el reggaetón latino, papi, el reggaetón, mejor dicho, el clásico, papi. Entonces, o sea, por más que haga que haga, ¿me entiendes? O sea, yo siempre voy a venir a lo que viene la gente, al clásico, papi. Tú sabes que eso es lo que mueve. Una chica, el que tuvo la oportunidad de ver la serie de Luis Miguel, No llega hasta ahí. él hizo, el álbum que él hizo, totalmente romántico, fue justamente por eso, porque una chica en una conversación le dijo, lo clásico nunca pasa de moda. Jamás. Y de ahí él sacó Jamás. el álbum Jamás. no recuerdo cómo se llama el álbum, pero... Yo te pongo no sé un si- ejemplo. Tú te le pones a la gente, oye mi canto, oh, boricua, papi, eso es No, y no un solamente, palo. no solamente eso, sino también, Ah. por ejemplo, si nos vamos a nivel de merengue, aquí en Europa no hay un merengue que, lamentablemente, Bueno, no hay un merengue que suene más que Suavemente. que ponga a la gente más loca que suavemente. suavemente, papi. Ey, eso es un gancho que tenemos los DJ. Cuando los DJ estamos cansados, pum, suavemente. No solamente cuando estamos cansados, sino, por no. ejemplo, por ejemplo, cuando tú no sabes con qué tú vas a entrar y tú quieres prender la pista, tú pones eso. Ya, Estoy hablando es de un los conceptos de gancho, fiestas es un gancho, latinas. es un gancho, Estoy un hablando gancho. de las fiestas latinas. Sí, Porque con cuando todo estamos, respeto. Cuando estamos en otro Con todo nivel, respeto, o sea, con cuando todo estamos ya respeto. un poquito más europeos, pues Sí, vaya. con todo respeto. Pero cuando se habla de conceptos supuestamente latinos, que no son latinos al final, pues ponen, tú sabes. Lo que menos te escucha Bueno, es bachata sí, y salsa. ¿Y qué opinión amerita entre ustedes que son DJ? Realmente los DJ que van a las discotecas con la playlist y no van realmente a mezclar. Bueno, yo de verdad, o sea, mi opinión de verdad, yo valoro el trabajo que está haciendo cada quien, ¿me entiende? Porque, bueno,
sea preparada, sea lo que sea, cada quien, yo siento de verdad, o sea, honestamente, que le está dedicando un poquito de tiempo a la vaina que quiere hacer y tal, porque cualquier día así se te da una playlist, pues yo soy underground, ¿me entiendes? Yo soy underground, hermano, yo soy freestyle, ¿me entiendes? O sea, nunca, jamás, mano. Yo me vengo con una playlist de 500 tracks y bueno, ahí le doy, ¿me entiendes? Dependiendo de lo que venga la gente. Y me quedan sobrando 400 tracks, 300 tracks, ¿me entiendes? Pero dependiendo de lo que esté la gente demostrándome a mí, es que yo me muevo. Pero igual yo valoro lo que la gente está haciendo, la verdad. Y de verdad me siento afortunado porque, man, y sinceramente, yo absorbo todo de cada uno. Absorbo de ti, absorbo todo eso, man. Y eso me va mostrando a mí qué cosas yo puedo hacer, ¿me entiendes? Entonces, en definitiva, Fluffy, yo felicito a toda la gente que está haciendo la vaina bien aquí porque de verdad, Manny, la fiesta se está moviendo, ¿me entiendes? La fiesta se está moviendo. Yo tengo un concepto muy, muy diferente, pero como mi abuelo dice, obligatoriamente tú tienes que respetar el trabajo de cada quien. Tú no puedes minimizar ni quitarle valor al trabajo que hace cada quien porque cada quien se ríe por sus experiencias. ¿Entiendes? Sí, claro, total. No es lo mismo. No, es la misma experiencia mía que la tuya. Es lo que te digo. Yo no puedo pedirle claro, a los muchachos nuevos que tengan la experiencia que yo tengo porque aprendieron a tocar aquí en Bélgica solamente, ¿entiendes? Sí. Yo no puedo poderme decir que no, tú tienes que hacerlo así porque al final claro. Ellos están en un mundo que es muy diferente al mío. Lo que pasa es que con ese concepto es que uno se mantiene muchas veces en los clásicos. Es porque la mayoría de los DJs en las fiestas, cuando uno toca, pues son DJs jóvenes que directamente van a tocar lo que está a la moda. Entonces, tú tienes que tener una línea, tú tienes que tener una identificación. Tú no puedes venir a tocar lo mismo que están tocando ellos porque al final, entonces, ¿qué te diferencia? ¿Por qué a ti te van a pagar 500 euros si uno de 100 pesos es lo mismo que tú? ¿Entiendes? Ya que tú eres colombiano, en Colombia se destaca más lo que es el vallenato, lo que es la cumbia, lo que es la salsa. No joda, papi. Bueno, no te voy a determinar porque sinceramente, bueno, Colombia es el país, el número 2 a nivel biodiverso del mundo, ¿me entiendes? Entonces, tanto física como musicalmente, papi, o sea, somos la mondá, ¿me entiendes? Sí, pero no era esa la pregunta. La pregunta que te iba a hacer era, si hay toda esa línea de carrera o música, ¿por qué DJ? Pues porque DJ, hermano, pues la verdad no sé. Pues yo como desde el, como el del 2008 por allá, yo era el que quemaba CD con los panes y tal, que no sé qué. ¿Tuviste inspiración? Obvio, huevón. Yo siempre andé con mis CD negros de los Sony. ¿Tú sabes los Sony negros? Yo era el que quemaba los CD, huevón. Y iba a colocar con el agua, papi. ¿Te acuerdas del parlantico agua? Sí. Claro, marica. Yo un saludo a César Gallego, a Carlos Sierra, a Pablo Fierro, hueputa, Pablo Escobar, mi mejor amigo. Tú sabes que sí, aquí me estás viendo. Yo te lo dije, canto de cabrón, y lo vamos a lograr. La plena. Mano, yo vengo de allá, papi, de coger, mira, mi cartillita con CD, pam. Y quemarme los discos. Frente a la cámara. Y quemarme los discos y ponerlos allá donde la vieja Liliana. Déjemelo pasar. Y venía la vieja Amparo, que era mi mamá. ¡Ya, para la casa! Me tocaba, papá. Yo vengo de allá. Tú sabes que eso es chévere cuando tú vienes de esa escuela, de tocar con CD y eso. Pero aquí hay muchos DJs que no saben lo que es un CD. Papi, ¿te acuerdas? Tu sábana de Wisin y Yandel. Mi amor. Papi, ese tema era el brutal. Oye, ese tema, enseguida todas las peladitas, ¡ay! Es tu sábana, está. Todo el mundo iba como pegado contra las paredes, papi. Te estoy hablando por allá 2007, 2008, por allá. Sí, yo estaba bien chamaquito ya, pero bueno. Okay. Aquí estamos activos y después, ¿te sigo? Sí. Después ya, bueno, yo terminé mi escuela y tal, que no sé qué. Yo me metí a estudiar arquitectura, no terminé. Bueno, soy pedagogo, soy salubrista, o sea, graduado y todo y tal. Pero bueno, estoy en Europa. Tú sabes que ahorita mismo esto va a tener validez. Yo sé que en algún momento eso me va a servir. Aquí, Mona, te amo, mi amor. Sabes que sí, en algún momento. Sabes que sí. Y bueno, ya después como 2017, por ahí viviendo en Santa Marta, que estudiaba antropología también. Y estaba en un seminario de arqueología. Conocí a un músico y tal. Y me ofreció como una oportunidad de estudiar ahí música, DJ y tal, que no sé qué, man. Y volví a las pistas.
Y ahí me instruí un poco y bueno, en Colombia, sinceramente, se me dio la oportunidad un poco en el Parque Tayrona. En el Parque Tayrona, que fue cuando yo vine por acá y tal, que no sé qué. Pero oficialmente como DJ, de verdad, me proclamo como DJ cuando comencé aquí en Bélgica, de verdad. Bélgica, sinceramente, no puedo ser desagradecido, hermano. Bélgica me ha abierto, sí, me ha abierto muchas puertas. Le doy gracias a Bandolero Heaven, a Hugo, Valecita, que siempre ha estado ahí. De verdad, pero bueno, aquí estamos activos, papi. Tú sabes que estamos trabajando. Hablando de bandoleros y de Hugo. Mi gente, no se olviden este viernes 6. Estamos en Now. Sí, señor. Sonsi, Lora, MK y DJ ¿cómo se llama? Lara. De Brasil. Estaremos por allá tocando en el Old School Party en Now. Así que ustedes saben, tenemos buena música para ustedes, para que gocen, para que vayan al underground y al old school. Así que ya ustedes saben, mi gente, viernes 6 de diciembre en Now. Tú eres DJ. ¿Se vive bien como DJ? Pues la verdad, mano, no joda, sinceramente, no joda, de verdad, fue puta mona. Mano, yo me siento orgulloso de verdad de lo que he ido consiguiendo poco a poco, ¿me entiendes? Porque, pues puta, yo vengo aquí de abajo, ¿me entiendes? Y yo me siento afortunado con los 5 o 6 toques que tengo ahí mensual y tal, que no sé qué, y con eso que estoy viviendo, ¿me entiendes? Y me siento afortunado, la verdad. Y yo sé que eso me está motivando a aumentar el nivel. La pregunta real es, ¿se vive bien solamente como DJ? Sí, obvio. No. Obvio. No tenemos manera. Papi, si tú eres un buen DJ, obvio, papi. Sí, pero ¿O quieres que te ponga un ejemplo? Dame 5 ejemplos si tú quieres. 5 ejemplos de DJ que viven bien. Tú estás hablando con Lora. Recuerda que Lora está aquí, ¿eh? Ok, está bien, pero entre ustedes dos, 5 DJ que solamente hagan DJ. No, pero, o sea... Que vivan bien. Pero tú me estás hablando solo de aquí de Bélgica. Sí. De lo que estamos aquí. Sí, de aquí. No joda, marica. Pato vive bien. ¿Solamente como DJ? Dan Rodríguez. Eso es lo único que hace. Dan Rodríguez vive bien. Dan Rodríguez no solamente DJ, sigue. Pues, marica. Sigue, que él no solamente DJ. Pues, mano. Te dije que estás hablando. Te dije que aquí está Lora. Uy, pero qué bueno, yo no estoy para esa controversia. No, esa es controversia. No. De verdad, yo estoy diciendo que como DJ se vive bien. No. De verdad, o sea, la pregunta fue concisa y precisa. Como DJ se vive bien, yo te dije sí. Ok, está bien. Pero la vaina es que tú me digas. Esa es tu percepción. Esa es tu percepción. Está bien. ¿Por qué se vive bien? Joder, loco, marica, se vive bien porque primero que todo tú estás haciendo lo que a ti te gusta, hermano. O sea, tú me vas a decir que Floppy TV Show en 2 o 3 años, que ya sea, mejor dicho, Floppy TV Show no se va a estar disfrutando esto, pero es diferente. Dime, no, escucha, no, es lo mismo, sí, porque estás haciendo algo que te apasiona. Puede ser que sí, pero déjame decirte algo. Puede ser que sí, pero no hay un mercado de comunicadores o plataformas de comunicación aquí en Bruselas. Pero es porque tú no tienes competencia, cabrón, que te va a hacer competencia de aquí. Pero porque estamos haciendo ahora. Por eso lo que te estoy diciendo, hay muchos DJs. Pero que hay muchos DJs y hay un mercado grande, a eso me refiero. Entonces no hay punto de comparación, Floppy. ¿Pero crees tú que lo estás haciendo? Exacto. No, es que, o sea, Marina. Sí. Mira, sí, pero que, o sea, te estoy poniendo un ejemplo, ¿me entiendes? Mira. No como... O sea, te estoy poniendo a nivel... Cuando yo te pregunté si se vive bien o si se puede vivir... De DJ solamente. La carrera de DJ. Solo de DJ. Sí, se puede. Se puede. Yo no creo. Se puede. Obvio que se puede. ¿Tú me vas a decir que Samo no vive de DJ? ¿Tú me vas a decir en mi cara que Samo... Mira, ve. Samo está tocando 7 días a la semana, está bien, papi. Perfecto. Con 2 o 3 eventos diarios. Ahora la pregunta es... Y los otros más que yo no conozco. Está bien. Yo no ando pendiente de la farándula de Bruselas. No, que esto... Pero si se puede vivir. Eso no es farándula, tampoco es una pregunta personal. Exacto. Para mí eso está perfecto. Y yo, tu comentario o tu respuesta, yo la entiendo y está bien. Ahora bien, la pregunta es... Si se puede. ¿Cuántas personas Samo tiene que mantener? Pues, ¿con quién vive Samo? Pues huevón, no, marica. Entonces, pero porque es lo que te digo, se está refiriendo las responsabilidades. Es lo que te digo. Responsabilidades Con responsabilidades como la mía, como la tuya, no es verdad. No joda, bueno.
Ya, No ya. es verdad. Por eso Ya. dije, cuando tú mencionaste a Dan Rodríguez, tú sabes que Dan Rodríguez solamente no está de DJ. Aunque él tiene muchos eventos súper buenos, pero solamente no está de DJ. Lora no está solamente como DJ. ¿Me entiendes? Hay muchos que solamente no están como DJ. Bueno, Que tiene su ya, trabajo Mira, aparte. mira, para, ese para tema ti, yo no quiero tocar ese No, no, tema. no, ¿por lo qué que- tú no lo lo que- tocas si tú lo escucha, conoces? Porque, yo- porque escucha, definitivamente yo escucha, no conozco escucha. la vida personal de Escucha, nadie. no, no, Mano, no, yo soy un man, man, te voy a decir, primero sí, que todo, es que no yo te- soy un no. man que está así, ¿me entiendes? Sí, yo pero estoy es enfocado que en lo mío. es que yo no estoy hablando de la vida Yo personal. veo- Yo no estoy hablando de la vida personal de nadie. Yo estoy hablando de que como Pero DJ, como tú sabes de Samo, No, lo que te digo... Lo que te pero digo, como tú sabes de es que- Samo, pero que- oye, es que- oye, entonces, si tú Lora, tocas, no te contradigas, si tú tocas por 7 favor. días a la semana, tú no puedes tener familia. Huevón, ¿Qué pero- tiempo tú tienes para tu familia? Huevón, pero entonces Pero que son, es algo- son cosas no, que es algo- personales de No, él. que es algo lógico. Pero no, marica, pero entonces tú estás diciendo una cosa. No. Es que es algo lógico, Smith. No, si no. nos vamos por la lógica... Si óyeme, si nos regimos por la lógica... Lora, tú te saliste de la pregunta, ¡No! de verdad. Es que la pregunta fue una. ¿Se puede vivir o no como Y DJ? no se puede aquí, no. Sí se puede. No. No, pero ya dieron su opinión. No se puede. Ya dieron su Real no opinión. se puede. Pero Con tú- todo lo que hay que pagar Que en tú, no, Bélgica, que tú no oye, puedas vivir como DJ es una no, cosa, es pero... que no es que yo duré un año viviendo como DJ. Lo siento. Yo duré un año viviendo solamente como DJ. Y te felicito, Pero pero, no tiene- cualquier no te- persona pero no lo puede, no lo tiene puede las lograr. responsabilidades que de tengo verdad. ahora. Gracias a Dios, papi. De Eso verdad, es lo que pero, te una, digo. pero Esos una son- persona esos puede son los- vivir como DJ. Tú esos cortes son los de Instagram. Tú No, me pero das de esa verdad, corte. una persona, de verdad, yo estoy, o sea, sinceramente, totalmente convencido de que una persona puede vivir como DJ, Sí. hermano. Depende del tipo de verdad, DJ. De verdad. Depende del tipo de DJ. Bueno, pero sí se puede, ¿no? Ok. Depende del tipo de DJ. entonces- Dime, a sinceridad, que estamos en el mismo mundo de DJ. ¿Cuántos DJ tú conoces aquí que tienen, como tú dices, el booking completo de los 7 días como Samo? Cuéntamelo No, con yo una, no quiero con hablar de una esas mano. cosas. Cuéntamelo con una no, mano. No, yo no quiero hablar de esas cosas porque eso no me corresponde. No, la pero verdad. cuéntamelo con una mano. No, yo no quiero entrar en controversia. Pero es porque que no lo hay. cada quien está Es haciendo que su no lo trabajo. hay. No, pero está bien. Es que yo, escúchame. No, de verdad, no. Escúchame. Si los hay. Escúchame. Si los hay. Estamos, Si los hay, de escúchame. verdad. No estamos desmeritando. No, que si los hay. estamos desmeritando el trabajo de nadie. Escucha bien. Porque aquí no se trata de atacar ni desmeritar el trabajo de nadie. Lo que te estoy preguntando es: dime 5 DJ que toquen de lunes a lunes. Yo no te los voy a mencionar, pero Que ellos no saben hay. quiénes son. No, es, si que no los hay hay. es que no hay fiesta aquí de No, lunes a si lunes. los hay, Smith. si los hay. Smith, Sí, sí dime, hay. no hay fiesta de lunes a Sí lunes hay, aquí. sí hay. ¿Pero a dónde hay fiesta de lunes a lunes? Sí hay, sí hay. ¿Pero De dónde hay verdad, fiesta de lunes a sí, lunes? papi, yo estoy viendo fiestas de lunes Ok, a lunes, ok. Lora, te lo Está juro. bien, pero Tú- eso tú- es- tú te en Punta Cana, entonces. Es súper. No, es que mira, una. mira, ve. Yo el jueves pasado me fui a una rumba. Jueves. Mira, No lunes, jueves. por eso, pero mira, un jueves random a un bar random que queda por Bologüe. Oh, sí. Resulta que un chico por allá de Antwerpen Sí. me comentó, tú sabes que yo hago mis videos así y tal, que no sé qué, todo random. Y el pana me comentó, ya no, yo quiero participar contigo en algo y tal, que no sé qué. Yo me le presenté al pana en un evento que él publicó sin que él supiera. Tan, pum, y por allá me encuentro al Dan Rodríguez. Pero tú Entonces quiere decir, mano, estás hablando de hay un eventos. jueves. No, sí hay eventos. Jueves. Pero tú conocías Lunes, ese- martes, por eso, miércoles no pero hay. tú lo conocías. Pero que vuelvo y No. te repito. Sí, pero ya eso tú lo estás. Ya por eso se te pregunta, para que tú lo digas de tu percepción. Pero ya yo creo que eso depende de los sitios Claro. o el entourage. Bueno, que tú sí, tengas, el entorno. el entorno que tú tengas. Pero realmente por eso te pregunto si se puede vivir, porque Sí hace se poco, puede, Floppy. hace poco, no te pregunto porque yo lo desconozco, ¿me entiendes? Yo realmente estoy haciendo esto, no detrás de yo vivir de esto. Claro está, eso va a llegar si Dios me lo pone. Pero Claro, si no, no, yo esto amén, lo amén, hago, amén. yo lo hago porque esto me gusta, ¿me entiendes? Me gusta dar a conocer personas como tú, ya que yo no soy súper conocido, pero me conocen 3 o 4 gente. Oh, y esas ¿verdad? 3 o 4 gente que me conocen, 2 que te conozcan de ellos, ya para mí es suficiente. O sea, ya yo hice mi trabajo, que ese es mi trabajo, ¿me entiendes? Bien, bien, bien. Entonces, Esa es la actitud. para eso yo estoy trabajando, para que vean que tú eres duro a nivel de pilita, Papi, un igual, colombiano que la aplica a nivel de pilita, ¿me entiendes? De los reales, de la real pilita, no como hay muchos que lo hacen a nivel de dembow, no, el loco la aplica a nivel de kizomba, que dembow, Lo que quiera, pa. lo que tú quieres, el loco la aplica y nada más te hace falta una pilul para muchos que saben por ahí. ¿Tú crees que tú le ves futuro tú a lo que se está haciendo aquí? La verdad, sí.
le veo bastante futuro. Le veo bastante futuro. Independientemente de que cada quien esté cogiendo su rumbo, hermano, porque, o sea, yo sinceramente soy una persona que está... Yo analizo todo y la verdad, hey, loco, de verdad que delante de la cámara, loco, de verdad te felicito, papi. Te felicito porque, pues puta, yo me acuerdo que hace como 2 años yo vine a grabar con este cante cabrón aquí. Sí, tal, cuando yo estaba que dedicado tenemos a un ser tema ahí. productor. Este man es el rey de la terquedad, ¿oíste? Y por eso no sacamos ese tema, pero este es un man que la ha venido joseando, ¿sabes? Y ahora que yo llegué aquí hoy, después de 2 años que lo veo todo iluminado tal, a floppy. Y esperemos que en 2 años cuando vuelva a pisar estemos en otro sitio con Dios papi, mediante. yo sé que sí, mi Con Dios rey. mediante. No, y de Vamos a verdad tener, no, pero vamos, le vamos a veo tener futuro. el edificio azul. No, El le veo edificio futuro. azul, el Le- edificio azul. le veo futuro a la vaina, de verdad. Lo están haciendo bien, muchachos, y de verdad los felicito. DJ Lora, papi. Gracias. A veces gracias. un poco de No. diferencia, pero No, es lo pero importante. tú sabes que siempre, Sabes que sí. sabes que siempre es un placer. Sabes Siempre es un que sí. placer. Siempre que nos Sabes que encontramos, discutimos y terminamos, Epa, terminamos epa, abrazados epa. con un trago Claro. de caipiriña en la mano. Un mojito. Pero Yo- para seguir en ese tema, a lo que tú ves, no necesariamente basado en Floppy TV Show, sino en la música, al contenido que se está haciendo aquí. Porque tú lo estás viendo. No, el contenido está bueno, mano. El contenido está bueno. Pues está innovando, está haciendo algo chévere. La verdad, me parece muy bueno que le esté dando la oportunidad a unas personas que apenas están surgiendo en la vaina y tal, que no sé qué. La verdad, bueno, un poco random como Pero tú uno sabes que a mí me da risa cuando a mí me dicen que no, que yo le doy oportunidad a personas que están comenzando. Señores, yo me siento que esa gente está igualito que yo. Estamos toditos comenzando. Porque este es el inicio. Sí, pero el problema es que, por Es que a ejemplo, veces no lo creemos tanto, weón. No, a veces si no- no la si- creemos, si no- ¿me entiendes? no Y tú solamente- impulsa. tan. Exacto, no solamente ¿Me eso, entiendes sino lo que que te digo? hay una plataforma que por más pequeña que sea, los muchachos están teniendo notoriedad. ¿Entienden? Que no la tenían anteriormente. Entonces, por eso es que uno se nota un poquito más grande. No es que seamos más grandes que ellos, sino que sobresalimos porque estamos haciendo algo diferente. Claro, y claro. ellos se dan a notar por esa faceta simplemente. Y pero es que tú no sé si preguntaste porque es que tú le estás corriendo de que a la controversia, pero no es controversia. Pero basado en los artistas que tú has escuchado, ¿cuáles son tus top 3 de los artistas duros que están aquí? Uy, de en los Bélgica? artistas duros. Duro, De lo que ya tú has escuchado. De que ya tú has escuchado y que le has sido DJ, porque tú le has sido Sí, porque DJ a también varios. sí. Has visto a varios en eventos. Entonces, ¿cuál sería tu top 3 de artistas? No, Mari Eri. Bueno, Eri es mi puta Eri. le Eri está Fernández, metiendo Eri obvio, Fernández, Eri el de la Fernández, mi letra. vale. Sí, Está Eri Fernández. Pues puta, el menor. Menor 30. El menor que le está dando duro. Disparando. Disparando. O joda y no joda el tercero, no sé. Bueno. Búscalo. No Diga. joda, marica, que bueno, no, marica, el Gali y el Decente, porque son una fusión, ¿me entiendes? Son mortales. Y yo sé que, bueno, aquí no sé si les sirva de algo, pero canto de cabrones, si ustedes se unen, lo van a romper todo, papi. Ya, Eso pues, está su- tenebroso, ahí tiene papi. Eso su está top fantasmal. 4. No hay Sí. fantasmeo que lo pueda acabar usted, ¿viste? Pero, ¿cuál es tu artista favorito de aquí mío? De aquí, Sí. real. Sin mito. Dale. Gale. Gali está duro. Yo tengo una buena preferencia por Eddie Fernández también, porque el chamaquito. Eggy por- Fernández se te sí, metió. sí, Eddie Fernández. Pero Gale o sea, él tiene algo que él mismo no conoce. Que él le conoce. Sin quitarle mérito a Yesca Fernández, que también es una artistaza. Sí. A mí lo que me gusta, por ejemplo, también de Chireno es la manera que él tiene de organizar sus shows. Sí. Pero en cuanto a calidad vocal, Ujú. Gale tiene un nivel que él mismo no sabe. No, marica, que el Gali se escucha natural. Él mismo no sabe lo que él tiene. Se escucha natural, ¿me y entiendes? el día que él pierde el miedo que él tiene, pues yo sé qué miedo que tiene. Está asustado. El día que él pierda ese miedo, él va a ser súper artista. Está cabrón. De verdad, se escucha muy bien. Estamos de hablando, verdad. estamos hablando de lo de aquí de Bélgica. Mira, yo soy DJ, hermano, Vamos de y, aquí de y de Bélgica. verdad yo me fijo mucho como las caídas que tiene todo cantante aquí, porque, mano, yo soy muy analítico en la música, ¿me entiendes? Y este man de verdad, no, man, y la tiene ya. Pan, sí, las sí. caídas, cómo la levanta, cómo la vuelve a bajar, eso es un punto a favor, ¿me entiendes? Hay artistas que se Pero quedan si en la es subida. si es un punto a favor, ¿por qué tú me pusiste a menor 30 de segundo y no a Gale?
No joda porque menor 30.000 vale y ahí de verdad yo sé lo que está haciendo. Yo sé lo que está haciendo, yo sé lo que está haciendo menor, ¿me entiendes? Pero es que, o sea, Decente y Gales están como que, no, marica, es que, o sea, Ya. Eric Fernández y el menor esto en una liga y bueno, para mí, o sea, Ya, en punto de esa vista. es la liga tuya. Pero para mí, Decente y Gales, no pueden quedarse. ellos, no, marica, ellos están en otro visaje, ¿me entiendes? Bueno, lo que yo pienso, ¿me entiendes? O sea, Y quitando a Eric Fernández, ¿no tienes tu conocimiento de algún artista colombiano que ustedes tengan aquí que realmente esté comenzando, dedicándose a la música? Porque al final y al cabo ustedes son un mundo colombiano y se conocen todos. no joda, man, y por ahí hay un vale que se llama El Menor Bruselas, y me encantaría que... ¿Tú sabes que yo lo entrevisté a Menor, bro? Sí, Cuando yo Menor Bruselas, comenzó. Menor Bruselas es un duro, ¿sabes? Menor Bruselas es un duro, vale mía, y tú sabes que es la buena, mi rey. Menor Bruselas es un duro, yo me tiro los punchlines con él y yo también le tiro el freestyle, papi. Tú sabes que Sí. yo tengo pila de letras también, me extraña. Sí. Ah, no, serán A ver, ideas. ¿tú te atreves a tirarme un vainita ahí? Ah, bueno, tírame el beat. Que tú sabes ¿Un que beat? ¿Quieres un beat? Tírame lo que eso va. No sé si producción tendrá beat, pero tiene que podría ser la capela. Para después, para después. Para después. No, para después. No, Pero- yo también tengo mis vainitas por ahí también y por ahí venimos con algo tú tienes, bueno. entonces tienes pensamiento de lanzarte a la música. Sí, yo por ahí tengo un temita que sale que se llama Cómo No con Pablo Casanova, que está en Spotify también. Pablo, el que estaba en la fiesta Sí. latina. Sí, Pablo sí. Casanova, Sí, que sí. es un temita bien chill out, así para el folleo, tú me entiendes, con la nenita en la orilla de la playa, tú sabes. Chilling, una Lo que vainita nos bacana. encanta, sí. Y bueno, por ahí también vienen un par de cositas, por ahí con Sebastián, no sé si lo conocen, un chileno, Seb 12. Ni idea. Seb D, un chileno, No, tenemos pues tú un lo traes pa' electro acá, dembow tú lo por traes ahí. pa' acá, tú lo traes Sí, pa' por acá. ahí también lo voy a Mándale los traer. contactos de Sí. nosotros para que Sí, venga esa para por acá. ahí también. Y te tengo un par de temas también por ahí grabados y por ahí un par de cositas. Tú sabes que yo estoy ahí, pero bueno, la vaina viene. No, puede ser flow. Y nada, ¿qué te iba a decir? Esto es un poquito para que ya Sí, te bien, vayas bien. familiarizando con No, sí, la estoy viendo. vainita. Y gracias por la invitación, Floppy, de nuevo. Ahora, DJ ahora yo le voy a meter un ching al bloque. ¿Qué tú crees? No sé si tú estás enterado de cómo tú ves el movimiento de los artistas aquí en Bélgica, el movimiento urbano, las pequeñas controversias que han habido entre Amberes, Bruselas. No jodas. Mira, que poniendo un hincapié. Yo de verdad... Espérate, espérate. Tú le vas a meter tú de una vez. Tú, Mr. Rey, que ya no te voy a decir Mr. Rey, rapa tú. Te voy a respetar porque cada quien hay que ser respetarle a su madre. Pero mire, le voy a decir un vaina. Usted dijo que usted me va a demandar si yo menciono que usted... discúlpame. Lo siento por haber dicho que usted se me robó mi maldita página. Y ya lo dejamos ahí, lo repito. Usted me la robó, porque tú no sabes lo que cuenta un honorario de de un abogado. Tú no sabes lo que cuesta un honorario de un abogado. Y tú quieres poner en internet Que demanda. que me va a demandar. ¿Por qué tú no agarras, coge tu camarita, así como tú invitaste a Poppy, invitaste a estos muchachos para allá? ¿Por qué tú no agarras y comienzas a hacer contenido y comienzas a apoyar a l'IRM, a apoyar a esos muchachos de ahí, a hacer contenido? Porque yo lo que quiero es, ¿cómo se llama? Que hagamos una batalla de contenido, porque al final y al cabo tenemos que darle contenido a la gente para que la gente se siente y pueda dejar de consumir ese contenido de Santo Domingo, pueda consumir el contenido de nosotros. Pero me están quillando porque te está poniendo como una loca, dije que me va a demandar. ¿Tú crees que eso me causa miedo? Manito, yo sé cómo tengo los pies sobre la tierra y yo sé cómo estoy haciendo mis cosas. Créeme que si yo estoy peleando contigo porque tú me hiciste eso, no es de que por lo que tú tienes en la mano, sino fue por la falta que yo te brindé. Que yo, cuando alguien me falta a mí con la lealtad y lo que yo le brindo a la gente, cuidado con el teléfono, eso me molesta. No es realmente de que te haya robado la página de Movimiento Urbano de Bélgica, que te la robaste. No es por eso, sino fue por la falta, porque yo te brindé mi confianza al yo decirte que tenía ese proyecto y te lo llevaste. Y eso fue lo que me molestó. Y créeme que de hoy en adelante yo no te menciono ni a ti ni a ninguno de allá, porque realmente ustedes no merecen la pena ni quieren trabajar. Ustedes quieren hacer la cosa a su manera. ¿Cómo tú crees cómo tú ves la controversia que está pasando? Joder, la verdad, yo quedo sin palabras con las cosas que a veces veo por ahí y tal. Yo, la verdad, me mantengo al margen de todas las cosas y tal, pero no joda, marica. Definitivamente hay que admitir que no joda, cabrón. Tú eres el que lo estás haciendo, cabrón. Gracias, verdad. manito. Y te felicito, canto cabrón, porque
Lo que te dije ahorita ya. Yo vine aquí, cabrón, cuando tú tenías esa vaina que... Cuando estaban en la habitación. ¿Me entiendes, Tan? Y que yo llegué hoy con mi hijo, yo llegué hoy aquí con mi hijo, con Luciano, que lo amo. Toda esta vaina iluminar, vale como que... Marica, que lo estás haciendo bien, papi. Poquito a poquito, pero me papi. está incomodando simplemente por ese tipo de cosas, porque en vez de ponerte a trabajar, porque créeme que ya, si yo quisiera destruirte, yo dijera, mira, te voy a dedicar 30 segundos para destruirte. Pero Mira. bueno, ya. Oye, manito, con la edad que tú tienes, tú deberías estar pensando de qué tú le vas a regalar a tu nieto ahora en diciembre. Y tú no estás pensando en eso, tú estás pensando que qué está haciendo Floppy. Manito, yo tengo 34 años y yo estoy haciendo mi diligencia fuera de aquí. Esto es contenido, oíste. Estamos tratando de crear algo, no de crear problemas, manito. Porque ya yo vengo de los problemas reales, no de los de muchachitas, Y hablando que no cosas dejaron- por atrás. que no dejaron nada. No me dejaron nada, yo me buscaba dinero. Que eso no es lo de ahora. Yo no me he buscado ni un peso. Y la gente que está al lado mío trabajando se ha buscado dinero. Artista, DJ, el camarógrafo, se han buscado dinero. Yo no me he buscado ni uno y yo lo que he gastado dinero. Y producción está ahí que no me deja hablar mentira. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé por qué ustedes se llenan la boca que Floppy. Señores, suelten a Floppy porque si no, DJ es un loco y Floppy es un loco. Los que vienen aquí son locos. Pero sin embargo, a ustedes les está doliendo lo que están haciendo los locos. Entonces, ¿quiénes son los locos? Revísense. Seguimos aquí. Bye. Me quillé, no, realmente me quillé. Emma, quiero un aplauso por eso. Quiero un aplauso. Quiero un No, aplauso. es que como te digo, loco, el dominicano de aquí. Oh, marica, que la vaina la vaina radica en que no pueden ver al pobre acomodado. ¿vale? Exactamente. ¿Me entiendes? Eso es lo que Una iba a raquiña, decir. mano. Eso iba a decir. No hacen lo que tú estás haciendo, pero tampoco quieren que tú lo hagas. claro. No lo dejé salir ya para que Pero, sepan hermano que ya no mío, se va a ¿qué mencionar es más esto? gente con nada de Ni eso. lavan la porque ropa, ni prestan la realmente- batea. O sea, Floppy lo que quiso reducir, en pocas palabras, coge este corte de producción. En pocas palabras, porque Floppy lo que quiso decir fue que usted no va a venir para esta cabina a hablar. Ah, esa es otra cosa. Que te veo de que poniendo de que quiere de que venir para la cabina. Señores, yo estoy en la galería de mi casa, según ustedes, ¿no es verdad? Entonces, ¿para qué usted quiere venir para acá? Usted no tiene de que una vaina ya, invite a Lora, que Lora va allá. No, ya ahora no estamos. Lora va allá porque ustedes hacen su vaina y tú le mandas mensajes. Yo no tengo con vaina con ninguno de los talentos. Champañita que está ahí atrás. Veo muchos artistas invitándola para video. Champañita no es modelo de video de nadie. Dejen de estar invitándola para video. No me están diciendo que voy a hablar con Floppy. Me tienen harto. Yo estoy haciendo algo para ustedes, pero no se llenen mucho de confianza. Que yo soy un Greti de verdad y muchos de ustedes lo saben. Entonces tienen que bajarle. Que ya me están jaltando. Manito. Seguimos en Colombia y música. Seguimos en Colombia y música. Manito, ¿tú crees que se pueden unir los DJ de aquí? Claro, weón. Ey, es que mira, ey, loco. Él no ha o pasado sea, por nada todavía, por eso que él Sí, dice pilla, que pilla, claro. porque no, sí hubo- se puede. Mira, Él dice o que, sea, él dice que se la puede, pero él no ha pregunta, pasado por nada. Mira, la pregunta, tú me hiciste una pregunta y yo te la voy a responder. Sí. ¿Me entiendes? O sea, ey, marica, aquí los latinos somos los exóticos, ¿me entiendes? Sí. Cuando todos entiendan eso, hermanos, se van a dar cuenta que solamente Ahí está el uno- problema. Que no se han dado cuenta. Que tú quieres Epa. tú quieres que lo entiendan y no lo van a entender. Pero por eso, pero la pregunta fue concisa y precisa. Sí. Que sí se puede. Sí se puede, weón. Pero que pase. Pues yo no sé. La verdad, porque está duro, porque cada quien se está buscando su cuarto, ¿me Sí, entiendes? Y pero cada es quien que está el por pro- su es lado. que el problema no es el dinero ni siquiera. No jodas, marica. Es la disposición. El sonido, no el dinero. Porque al final, no ganan lo que deberían de ganar. Bueno, Real. yo hasta ese tema, yo la verdad no sé. Yo la verdad No, soy porque ya ignorante en esos son esas temas, cosas. tú no los Claro, desconoces. sí, Este claro, porque ya, claro. Pero la pregunta fue- Este tuvo en O la sea, mano. para mí, si es posible, sí es posible. Este tuvo, Sí es posible. este tuvo en la mano Sí es el evento dominicano. Mira, a mí me pasó algo. Pero déjame decirte, él tuvo en la mano el evento dominicano sin artista más grande de aquí, Bueno, que fue la Welcome. Bueno, junto a Chileno y junto bueno, a yo Andrés. no conocí ese flow. la Junto a verdad. Andrés, ¿me entiendes? No alcancé ese flow. Y Lo te que felicito. realmente la Welcome estaba a nivel de Invasión Latina y esa vaina, lo que no tenía el tamaño y Melhor, tú sabes el tamaño que tiene Melhor, y ellos lo llenaban a capacidad, que quedaban gente afuera, que habían que sacar, ¿me entiendes? Bueno, eso es otro nivel, las reales películas se hicieron ahí y las reales músicas, que son muchas cosas que muchas personas de ustedes conocen porque quizás no estaban aquí, Bueno, sí, quizás, ¿me entiendes? Pero ya te estamos hablando antes del COVID, ¿me entiendes? Sí. Que eso era realmente la fiesta más dura.
Y quizás por ese tipo de cosas pasan ese tipo de percance que hoy en día el compañero... No, porque yo le digo a él, porque es que él le conoce. Tú has tocado todo el tiempo como DJ. Tú no has sido todavía Organizador. Sí, claro, ¿Entiendes? claro. Cuando tú claro. te ves como organizador y tú Claro, comienzas claro. a comprender el sistema, Ahí no hay cambio. Sí, claro. ahí tú DJ, vas a DJ, entender. La derecha. Ahí tú vas a entender. todo. ¿Cuánto tú invertiste en la fiesta de Donati? Ay. Eso puede decir eso. Bueno, Porque no fui yo solo, pero... Se gastan un par de pesos. Mira, solamente te voy a decir que la sala costó 10.500. 10.500. Más 2.000 de seguridad. Ya. Una basurita, 12,000 pesos nada más en local y seguridad. Ya No, tú puedes eso tú le saber. quitas, Más, eso tú le más quitas. 15,000 del artista, A que eso tú son le quitas- 30. A eso tú le quitas lo que 15,000 se en llama artista, pero ¿quién contrataste? A eso tú le quitas lo del artista. 15,000. Sí. Tú tienes que sumar lo del artista, lo vuelos, del hotel, los los vuelos vuelos, pagados y de vuelta. Donati, ¿cuánto cuesta? ¿Qué? 40,000, ¿no? Por ahí. 15, fue 15 que pagan por 15 Donati. lucas. Sí. No, fue menos. Menos, ¿cuánto? Fue menos. 10. Es que si yo digo lo vainas, van a hacer los cálculos bien de cuánto se fueron en la fiesta. Uy, no pensé que no, fuese tan barato. No se puede decir. No, pero que es el precio. No, bueno, sí, pero igual. Porque esa Pero, soltita, no, pero por lo que está eso- haciendo, por lo que está haciendo, yo Mira, pienso que... a mí me están entregando a Crazy K. Ah, mira que te iba a decir eso. Me están poniendo a Crazy K también para ver si, pero el problema es que Crazy K es un bobo. No, pero lo que tenemos que buscar es un lugar que sea factible y uno complementa con los muchachos de aquí. Y hacemos una Es vaina. una vaina bacana. Pues mira, a ver, porque me lo están poniendo para ahora vaina Un lugar que sea factible, que no sea tan tan grande. exacto, que no grande, no, sino que no que lo que tengamos, que la inversión sea tan enorme. Exacto. Y entonces uno puede Nada, meterse en la ya vuelta. eso lo hablaremos detrás de cámara. Exacto. Nada, manito, es mío. A mí me encanta verte trabajando, No, me papi, encanta verte gracias, en familia. gracias. Por eso te hicimos la invitación. Gracias, mi por rey, eso gracias, tú gracias. eres el primero que quizás muchos de ustedes en chisme, como muchos van a hacer, van a decir que por qué quizá Lora no comenzó haciendo eso El live. del live, fue Pero yo soy metió una DJ. repetía ya. Pero que ustedes saben que DJ está conmigo todos los fines de semana y hay que Claro. darle oportunidad a lo nuevo, igual que nosotros, porque No, somos aquí estamos todos activos, nuevos. aquí estamos activos para que sea mira, flote. aquí la gente que tiene que venir, a hacer su live así, Ujú. normal. Smith, Caliente, Mara, Andrex, ¿cómo se llama el de Latino Bar? El golito de Latino Bar. ¿Cuál? ¿Stanley qué? El de la discoteca Miguel. Jairo. Jairo. Esos son toda la gente que tiene que Saludo. venir. Danilo, Dan Rodríguez. Esa gente tiene que venir para acá. Yo no, porque yo siempre estoy contigo aquí. Ellos son los que tienen que venir, pues son invitados. Nosotros somos los que tenemos que vender la plaza a ellos, que vengan. Tú sabes, así mismo los entrevistamos y hablamos con ellos, que eso es lo que... Porque es que a mí siempre, todos los weekends estamos aquí. O sea, que yo no soy una pesa de que va a ser superestrella. No. Ellos son los que tienen que venir. La Y nosotros la pasamos un poco y de pasarla todo el bien con mundo ella, aquí. pasarla Claro, bien claro. con ellos como lo hemos pasado contigo aquí. Que Claro. desde antes de abrir aquí, tú sabes que hemos estado No, sí, checha, papi. bebiendo, Sí. gozando, Bueno. comiendo. No, Eso con tremendo- esa es la vuelta. Tremendo pero- pollito libanés que nos trajo la Sí, vida. sí. Oye, Sí, confirma. la champañita siempre. Esa es la vuelta. Esos muchachos lo que hay que invitar. Me sentí por allá en Teherán, por allá en Irán, mejor Sí. dicho. Me faltaba que tú... ¡Ay! Tirando de fresco. No, Esa- pues bien, pero la buena- esa gente, todo, a todos esos tipos, así, cada que tú quieres tener el live set, invitarlo a ellos primero. Yo no. No, porque te va a venir tranquilo, porque al final. Y además tú sabes que uno también está yo todos tengo los el fines de programa semana para aquí. tirarlo en live en la casa también. si yo También, quiero hacerlo, que si quiero. próximamente Lora viene. Claro. Despeñulando se llama. Sí, vamos a hacer una vaina que... No despeñulando, ¿cómo es? Despeluñando. No despeñulando, no. ¿Cómo? Despeñulando. No, la real palabra, ese teléfono. Despeluñando. Despeluñando. Y es despeñulando. Despeluñando No, el despeñulando, floppy. despeñulando. No, cuando eso sale... Cuando El despeluñe de vaina. No, el pero despeñulando. no tanto así, pero van a haber muchos dolidos, sí, van a haber muchos dolidos. Cuando yo comience van a haber muchos dolidos. No, Sí, porque es que tú criticas mucho. No criticar, no, que yo digo la verdad, Pero y la verdad duele. para ir culminando un poco ya con la Oye, entrevista, manito. pero de verdad. Ey, marica, Lora es el verdadero calentón. El verdadero fogón. Si tú quieres tan, eres el Ese- indicado. No, porque los Aquí puedes compañeros sentarla, mejor dicho. Pasa el
desgraciado. O sea, tú estás tratando al loco de Ana Polo hoy. No, papi, que se la sabe toda. Uno que va a poder con Lora, mano. Laura Pozo. Se la sabe toda. No, el loco tiene su No, vaina, yo, su- papi, no. Y de verdad, mi respeto. Y gracias por tenerme en cuenta aquí. Tú sabes que estamos activos No, aquí siempre la orden. Ey, no es la primera ni la última. Por aquí voy a estar pasando. No. ¿Sabes que sí? Vamos a sí, tener sí, los likes tuyos siempre. Si no, usted puede ir de su casa. sí, usted sí, sabe que papi. usted aquí Aquí te la- vamos a te estar puede venir cuando renovándonos, quiera. tan. Señores, recuerden que esto es Flow City Radio. La gente que estuvo por ahí que no hizo su llamada, muchas gracias. El próximo fin de semana puede hacer su llamada. Puede suscribirse ahí abajo. Deje su comentario si le gustó la entrevista. Si no le gustó, también dígalo. No me gustó, cambien eso. Doble allí, pon allí, doble allí, pero reaccionen. Porque que nosotros nada más le pedimos que ustedes reaccionen, que dejen su comentario, dejen su fueguito. Si no quieren hablar, dejen su fueguito. Si quieren hablar, hagan una conversación ahí. Comenten la que pasó, el que no le gustó. Porque para eso tenemos los comentarios, para que ustedes puedan comunicar y interactuar con el contenido que nosotros hacemos para ustedes. Recuerden que esto es Floppy TV Show, DJ Lora, DJ de mí. Tenemos ahí atrás a producción, la champañita, la sombra. Ay, ay, ay. Hablamos, mi gente. Estamos activos. Se cuidan.